Comentarles a ustedes algunos aspectos sobre la enfermedad ocular diabética. Este es la agenda que vamos a revisar el día de hoy. Y la enfermedad ocular diabética es el conjunto de enfermedades oculares relacionadas con la diabetes, además de la ya conocida por todos ustedes, retinopatía diabética. Aquí tenemos algunos puntos de las enfermedades sobre las cuales volveremos más adelante. La retinopatía diabética sigue siendo la primera causa de ceguera en la población adulta joven y esta ceguera es secundaria a complicaciones como el edema macular diabético y la isquemia del área macular y la retinopatía diabética en su forma proliferativa. Les voy a presentar este cuadro clínico de un paciente masculino de 40 años con diagnóstico de diabetes tipo 1, insulino dependiente, en bomba de insulina, diagnosticado hace 10 años, quien consultó hace 3 meses por una pérdida de la agudeza visual en su ojo derecho. Como datos relevantes tenemos que la agudeza visual del ojo derecho era de 20/40, que no mejoraba con su corrección ni con el estenopeico y presentaba una metamorfopsia en el ojo derecho. La oftalmoscopía indirecta mostraba una pérdida del brillo y de la depresión foveal en el ojo derecho con microhemorragias puntiformes. Aquí observamos el cuadro oftalmoscópico de nuestro paciente. Aquí podemos ver unas hemorragias puntiformes y los microaneurismas se deben buscar al final de los capilares de los vasos retinianos. Aquí tenemos una rejilla de Amsler que es muy fácil de obtener en el consultorio y aquí observamos la metamorfopsia que refería nuestro paciente. Con el diagnóstico de edema macular diabético, solicitamos un angio-OCT y ustedes pueden observar en el área foveal cómo encontramos el edema macular. Aquí encontramos también en el angio-OCT los plejos superficiales, intermedio y profundo, donde pueden ver ustedes fácilmente el edema que se ve acá en las capas internas de retina, y en esta área vemos los plejos capilares con las anomalías vasculares intrarretinianas. Esta tomografía de otro paciente diabético muestra cómo encontramos este edema quístico en el OCT, en las capas internas de retina, como ven ustedes aquí, con un desprendimiento del neuroepitelio. Quiero mencionar como dato importante que contamos con las tomografías ópticas coherentes que nos permiten observar las capas de retina de una manera muy clara, como si fuera una lámina histológica, y allí podemos encontrar el diferente daño que produce la diabetes. Pero ¿cuál es la fisiopatología? Se presenta una disfunción de la barrera hematorretiniana interna y esto genera un aumento de la permeabilidad vascular con un secundario a esta hiperglicemia crónica, aumento de radicales libres con la activación de la CPK y de la producción de factores de crecimiento vascular endotelial. El edema macular clínicamente significativo se ha definido como un engrosamiento de la retina y este puede estar asociado o no a los exudados duros en el área macular y que pueden comprometer o amenazar el centro de la mácula. Entonces, todo paciente con un edema macular clínicamente significativo debe llevarse a tratamiento temprano. El edema macular se divide en aquel que tiene compromiso central y en el que no lo tiene. Hablemos un poco de epidemiología. El 27% de los pacientes que tienen un diagnóstico de diabetes mellitus entre 5 y 10 años
pueden desarrollar una retinopatía diabética. Y después de 10 años del diagnóstico de la diabetes mellitus, el 71 al 90% de los pacientes y el 95% de los pacientes con diabetes después de 20 o 30 años tienen retinopatía diabética. Pero de estos pacientes, el 30 al 50% tendrán una retinopatía diabética proliferativa. Este es un estudio que se desarrolló en Colombia en el Ministerio de Salud, donde encontramos la prevalencia de la retinopatía diabética por grupos de edad y sexos en Colombia. Y si ustedes ven, el grupo etario que empieza a presentarse más frecuentemente la retinopatía diabética está entre los 50 y los 80 años de edad. Y como pueden ver en esta otra diapositiva, encontramos que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Un dato interesante es la prevalencia de diabetes en los departamentos como Valle, Cundinamarca, Bogotá y Antioquia, y los tratamientos de fotocoagulación con láser en estos mismos departamentos. Esta prevalencia es posible que esté sesgada debido a que el sistema de salud es mucho mejor en estas zonas. Pero, ¿y qué es la retinopatía diabética? Hablemos un poco de esto. La diabetes mellitus, saben ustedes, es una epidemia mundial que puede ser evitable. Su etiología es la hiperglicemia crónica, que genera una enfermedad microvascular de la retina con hipoperfusión de los capilares retinianos. Se ha dicho recientemente que en realidad el evento más temprano que se presenta es la degeneración de la neuroretina, y que esto va a contribuir a esta anomalía microvascular retiniana. Aquí vemos una célula endotelial de un capilar, vemos la zónula occludens, y esta zónula occludens es la que forma parte de la barrera hematorretiniana, que al dañarse permite la extravasación de los elementos que viajan por el capilar, generando el daño de retinopatía. Aquí ven ustedes cómo es la barrera hematorretiniana. Les recuerdo que existe una barrera hematorretiniana externa conformada por la coriocapilaris y las células del epitelio pigmentario de la retina, y es aquí en esta zona donde se presenta la degeneración macular relacionada con la edad. Y aquí la barrera hematorretiniana interna, donde están nuestros capilares, que son los que se comprometen y que permiten la salida de los elementos formes que viajan en el interior. Y resulta que estos capilares están viajando por la capa de fibras nerviosas, que son los axones de las células ganglionares, y estos axones son los que conforman el nervio óptico. Entonces es de suma importancia ver cómo es esta fisiopatología y cómo progresa la retinopatía. Se va presentando un cierre gradual de los vasos retinianos con alteración de la perfusión capilar, se produce una isquemia retiniana con hipoxia y se van mostrando las anomalías venosas con dilataciones, arrosariamientos, anomalías vasculares intrarretinianas y por último con extravasación vascular severa y extensa con incremento de las hemorragias y de los exudados, como ven ustedes en esta diapositiva. ¿Cómo se clasifica? En retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa. Aquí les muestro este esquema de un aparente fondo de ojo sin retinopatía, pero quiero llamarles la atención cuando ustedes hagan un fondo de ojo, cómo deben seguir los vasos de la retina y verificar que a veces al final de los capilares podemos ver estas pequeñas hemorragias puntiformes que pueden pasar desapercibida al examen oftalmoscópico. Y en esta diapositiva podemos ver una retinopatía diabética leve, como en el área
capilar perifoveal, encontramos estos microaneurismas y también estas hemorragias puntiformes. Aquí tenemos una retinopatía diabética no proliferativa severa, en donde encontramos los estadios severos de la extravasación, como son los exudados duros, las hemorragias intrarretinianas, las hemorragias en punto, las anomalías intravasculares retinianas, los aneurismas en todo el polo posterior de la retina. ¿Y cuándo se presenta una diabética proliferativa? Cuando la isquemia y la hipoxia ha llevado a la generación de neovasos, que pueden ser en cualquier parte de la retina o cuando amenazan el nervio óptico o la mácula, que se consideran de alto riesgo. Estos vasos son unos vasos incompetentes que se rompen fácilmente y que pueden producir esta hemorragia retiniana, como la ven acá, y también hemorragias en el vitrio, que las pueden observar ustedes en el consultorio con un oftalmoscopio directo, poniendo al paciente a mirar al infinito y verificando el rosado retiniano, y pueden ver esas hemorragias en el vitrio. Estos son los diferentes estadios de la retinopatía diabética. Cuando estos neovasos empiezan a romperse, se producen entonces estas hemorragias subhialoideas con este nivel, y estas son hemorragias retinianas que ya pues no permiten ver muy bien el fondo de ojo. Revisamos esta actualización de la Academia Americana de Oftalmología y ellos comentan estos puntos para tener en cuenta, y es que solamente el 60% de los pacientes con diabetes se les ha recomendado una evaluación anual para tamizaje de retinopatía diabética, que se debe referir a oftalmología cuando hay alguna evidencia de retinopatía diabética, y que los pacientes con diabetes tipo 1 se mandan a tamizaje de retinopatía a los 5 años después de haber presentado el primer episodio de diabetes. Las mujeres diabéticas en el embarazo y los pacientes diabéticos durante la adolescencia deben ser valorados tempranamente, porque la enfermedad puede progresar rápidamente. Pero una paciente a quien se le diagnostique diabetes gestacional no requiere una valoración oftalmológica. Los medicamentos antiangiogénicos intravítreos son muy efectivos en el tratamiento del edema macular diabético, pero sin embargo sigue siendo la fotocoagulación con láser focal un tratamiento de elección para ese edema macular diabético que no compromete la región central, y el tratamiento de elección para cualquier retinopatía diabética es la fotocoagulación panretinal. Un comentario que hacen es que los pacientes diabéticos pueden o no usar aspirina, que no va a cambiar el curso para nada. Estos son los estudios de la Academia Americana que ellos revisaron y encontraron algo muy importante, y es que en realidad no evaluaron el componente vascular posterior solamente y no contaron con la periferia retiniana, que es muy importante en la generación de retinopatía diabética. Esta es la escala de severidad de la retinopatía, y les quiero llamar la atención sobre la retinopatía no aparente, que aparece sin anomalías, pero que en un momento dado podría ser una no proliferativa leve. Les voy a mostrar diferentes estados de retinopatía. Esta es la no aparente. Ustedes ven ahí con las flechas que siguen los vasos, que posiblemente hay algunas lesiones microscópicas que no se evidencian en la oftalmoscopía. Esta es la retinopatía diabética no proliferativa leve, con las microaneurismas y las microhemorragias. Esta es la moderada, que además de microaneurismas y hemorragias tiene los exudados duros, los exudados blandos y las anomalías intrarretinianas vasculares, las circas. Y esta es la que se considera severa, con una regla del 4-2-1, que no tiene signos de retinopatía diabética proliferativa, y que ustedes pueden ver que tienen
hemorragias en todo el posterior, en los 4 cuadrantes de la retina, que está acompañado de que es el beading venoso o arrozamiento venoso, que uno lo ve a la oftalmoscopía, con anomalías intrarretinianas microvasculares en 1 o más cuadrantes. Con relación a la retinopatía proliferativa, entonces encontramos que hay una neovascularización. Esos vasos son unos vasos incompetentes que se rompen fácilmente y pueden producir hemorragias retinianas o hemorragias en el vitrio, y que se clasificaron en bajo y alto riesgo. La de alto riesgo tiene una importante posibilidad del desprendimiento de retina. Estos son los exámenes diagnósticos con los que contamos. Vean ustedes aquí una tomografía, como les había mostrado, que nos deja ver fácilmente el edema retiniano, el desprendimiento del neuroepitelio, igual que aquí en esta angio-CT. Esta es una tomografía óptica de coherencia. Aquí vemos también el edema quístico en las capas internas de retina y la angiofluoresceína, que es muy importante para ver áreas de hipoxia, de isquemia, para poder ayudar también en el tratamiento de la fotocoagulación. ¿Cuál es el tratamiento del edema? Pues si no hay un edema, se debe hacer seguimiento, pero si hay edema, hay que valorar si involucra el centro de la mácula o si ese paciente tiene alto riesgo para una retinopatía diabética proliferativa. Y entonces, en esos casos, pues podemos hacer una fotocoagulación panretinal o un láser focal asociado a terapia antiangiogénica y a los corticoides intravítreos. Estos son los antiangiogénicos de primera línea. Estos se deben usar en inyecciones mensuales, más o menos por 4 a 6 meses, y luego se debe observar para verificar el desenlace. Si no progresa la enfermedad, se puede descansar 4 meses y retomar la evaluación de estos pacientes con las tomografías ópticas de coherencia. Cualquier retinopatía con edema macular central se debe evaluar mensualmente. Y el tratamiento con antiangiogénicos se debe hacer en retinopatía diabética no proliferativa severa o proliferativa de bajo o de alto riesgo, y cualquier retinopatía que tenga edema macular central. Esta es la evaluación que se tiene que hacer de los pacientes con retinopatía diabética. Vean ustedes que si es leve se puede hacer anual, si es moderada entre 3 a 6 meses, si es severa mínimo cada 3 meses, y si tiene edema macular debe evaluarse mensualmente. Los niveles de las citoquinas van a aumentar significativamente el edema macular, por eso se hace a veces necesario el uso de la combinación de esteroides con antiangiogénicos que se pueden inyectar intravítreo, o a veces se dejan dispensadores que van lentamente produciendo la emisión de la triamcinolona o la dexametasona al vitrio. Estos son efectos adversos del tratamiento. Como ven ustedes, el tratamiento puede incluso producir desde la disminución de la visión hasta una pérdida visual significativa. Vemos que más del 50% de las personas no alcanzan una mejoría visual de más de 15 letras, y que algunos pacientes pierden visión y que requieren múltiples inyecciones por periodos extensos de tiempo. Ahora vamos a hablar algo de la enfermedad ocular diabética. Recuerden que cambios refractivos pueden ser un signo inicial de una diabetes no diagnosticada. Generalmente el paciente consulta porque recientemente ha perdido visión, son pacientes adultos que no hayan tenido problemas visuales y son de inicio reciente. Recordar que un paciente que presente muchas veces orzuelos puede ser otro signo de un inicio de una diabetes. Las erosiones epiteliales recurrentes, que son muy complicadas porque terminan produciendo un daño importante en córnea y que se debe a disminución de la sensibilidad de la córnea por el compromiso de los nervios ciliares. La catarata diabética en gente joven, que es intumescente, blanquecina,
por la hiperosmolaridad que hay en el acuoso que lo baña. El glaucoma agudo, aquí también es importante que ustedes evalúen a veces con su oftalmoscopio y la hendidura del oftalmoscopio qué tan estrecha ven ustedes la cámara anterior para evitar que estos pacientes terminen en un cierre angular agudo, pues que es un evento de una urgencia severa de oftalmología. Y lo catastrófico que puede presentarse en un paciente diabético no controlado es el glaucoma neovascular. Vean ustedes aquí los neovasos en el iris o aquí en la pupila o en el trabéculo, y la fisiopatología es similar a la de la retinopatía diabética proliferativa, porque la isquemia y la hipoxia lleva a la producción de estos neovasos por los factores de crecimiento vascular endotelial. La papilopatía diabética es un evento que pareciera muy severo, pero a veces con el tiempo se recupera fácilmente, pero que hay que tenerlo en mente porque también se puede presentar. Eventos asociados a la diabetes como la trombosis venosa de rama o central, oclusión de la arteria central de la retina con su cherry red spot o oclusiones de ramas de las arterias. Otras alteraciones como la lipemia retinales en pacientes que tienen hipertrigliceridemia, y se pueden ver estos vasos completamente blanquecinos, como si estuviera el suero viajando por estos vasos. La lipemia retinales produce esta hialosis asteroide que se puede ver fácil a la oftalmoscopía directa en el rosado retiniano. Eventos catastróficos como la mucormicosis, celulitis orbitaria están asociados también a pacientes diabéticos. Y recordar que un paciente puede consultar por diplopia, por parálisis isquémicas de nervios craneales oculomotores. El doctor Musi, un neurooftalmólogo venezolano, encontró que 45% de los pacientes con diabetes presentaron parálisis isquémica de algún nervio oculomotor. Aquí pueden ver ustedes una parálisis de un tercer par. A veces no se compromete la mácula. Aquí tenemos otro paciente. Vean ustedes cómo el ojo es incapaz de aducir por la parálisis del tercer par. Este es un cuarto par. Este paciente se puede quejar de una diplopia vertical o una diplopia oblicua. Esta es la manera de examinar a veces un paciente, y es corregir la posición primaria del paciente y hacer la evaluación en las posiciones diagnósticas de mirada, inclinación a la derecha, inclinación a la izquierda, con el disparo del ojo izquierdo hacia arriba. Y esta es la parálisis del sexto nervio craneal con la incapacidad del ojo de ser dirigido hacia afuera con diplopia horizontal. Duraciones de las parálisis hasta 19 semanas y se pueden recuperar con el control adecuado de la diabetes. Este fue un estudio que se hizo en pacientes diabéticos donde se encontró que las cataratas es la mayor causa de consulta en los pacientes diabéticos. Y aquí tenemos pues alteraciones sistémicas y otras alteraciones menos frecuentes asociadas con la diabetes. Las recomendaciones, pues como se sabe, control de glicemia y de hemoglobina glicosilada, los factores de riesgo, pero es muy importante recalcar que cuando ustedes formulen medicamentos, verifiquen que no vayan a aumentar el edema macular diabético. Y para recordar, la salud visual, pues depende de estos factores de riesgo controlados, que una fluctuación de la visión puede ser un síntoma de diabetes no controlada, que pueden ser signos de diabetes los orzuelos a repetición, el ojo seco, las erosiones corneales, la diplopia binocular por parálisis de los nervios craneales, y que la ceguera se puede desencadenar por un edema macular o por las complicaciones de la retinopatía diabética proliferativa con desprendimiento total de retina. Unas palabras sobre diabetes y COVID. El endocrinólogo Dr. Earl Hirsch de la Universidad de Washington hizo recientemente un estudio donde encontró que la diabetes tipo 2 no se incrementó por los nuevos episodios de COVID-19, pero que la diabetes tipo 1 sí hubo incremento durante la pandemia, pero que no se observó
que el virus hubiera iniciado la autoinmunidad contra las células beta. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias.